Inciso F dice, tenemos que ser santos porque es la mejor manera de hacerle bien a otros. No podemos vivir solo para nosotros mismos en este mundo. Nuestra vida estará haciendo bien o mal a los que la observan. Es un sermón silencioso que todos pueden leer. Es realmente triste cuando son un sermón para la causa del diablo y no para la de Dios. Creo que se logra mucho más para el reino de Dios por medio de un vivir santo por parte de los creyentes de lo que nos imaginamos. Hay en este vivir santo una realidad que lleva a los hombres a sentir y los obliga a pensar. Lleva un peso e influencia que ninguna otra cosa puede dar. Da hermosura a la fe cristiana y atrae a los hombres para que la tengan en cuenta como un faro que se ve desde lejos. El día de juicio probará que muchos, además de los esposos, han sido ganados sin palabra y gracias más bien a una vida santa. Podemos hablarle a las personas sobre las doctrinas de los evangelios y pocos escucharán y menos las comprenderán. Pero nuestra vida de santidad es un argumento del cual nadie puede escapar. Hay un significado de la santidad que ni siquiera el más ignorante puede ignorar. Las personas pueden no comprender la justificación, pero pueden comprender la caridad. Creo que los cristianos inconstantes e impuros hacen mucho más daño de lo que nos imaginamos. Están entre los mejores aliados de Satanás. Echan por tierra con sus vidas lo que los pastores edifican con sus palabras. Causan que las ruedas del carruaje del evangelio giren con dificultad. Les proveen a los hijos de este mundo un sinfín de excusas para mantenerse como están. No veo la necesidad de tanta religión, dijo hace poco un comerciante no creyente. Noto que muchos de mis clientes hablan siempre del evangelio, la fe, la elección, las promesas divinas y lo demás, pero estas mismas personas no tienen reparo en estafarme cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, si la gente religiosa hace estas cosas, no veo qué provecho hay en la fe cristiana. Me lamento de tener que escribir estas cosas, pero me temo que demasiadas veces la vida de los cristianos es una blasfemia contra el nombre de Cristo. Tengamos cuidado de que no nos sea imputada la sangre de algún alma. Líbranos, Señor, de matar a las almas por nuestra inconstancia y nuestro andar indiferente, o sea, por el bien de otros y no por ninguna otra razón, que nos esforcemos por ser santos. Ok, ¿algún comentario aquí? Este fue un punto rudo del hermano Ryle, ¿verdad? ¿Algún comentario, hermana Lupita? Ahora, hermanos, sin entrar en testimonios largos, ¿cuántos de ustedes antes de ser creyentes conocían a unos creyentes y no les daba ganas pues para ser como ellos? ¿Verdad? Y es lo que está diciendo, ¿verdad? O sea, a veces uno conoce personas que dicen que son creyentes, que van a la iglesia, ¿verdad? Y los ves y tú dices, ¡ay, pues! Y esto es lo que pasa, ¿verdad? Y es con lo que tenemos que luchar. Ana. Yo creo que algo que hemos hablado muchas veces, tienen unas expectativas muy altas de los cristianos. Piensan que no debemos de hacer nada que se fuera de lo que se hace. Y cuando llega a suceder, es cuando nos critican mucho. Sí, es cierto. Y creo que lo que dije Ana es cierto, y creo que tenemos que tener equilibrio en eso. Porque sí es cierto que las personas esperan mucho de nosotros. Y bueno, Pablo decía que, por ejemplo, de los corintios, que ellos eran sus cartas abiertas, ¿verdad? Nuestras vidas son cartas abiertas. O sea, hermanos, lo que la gente conoce de Dios a veces no lo va a conocer tanto de nuestras palabras, sino también por nuestras obras, ¿verdad? Y sí es cierto que tienen, pero a la misma vez hay que tener cuidado. ¿Se acuerda? A mí me pesa mucho la declaración del Señor Jesucristo que dice que es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de la persona
por la cual viniere los tropiezos. O sea, es imposible que en la vida no haya tropiezos. Pero hay de la persona que cause esos tropiezos, ¿verdad? Y bueno, hay que tener cuidado de eso. Pastor, ahí sería, por ejemplo, una persona que existe dentro del Evangelio y no tiene temor de Dios, sino que ve el beneficio que obtiene por estar así y lo hace y no le pesa. O sea, siento yo que ese sería el tipo de personas de la que mencionó Jesús. Ujú, ujú, sí, exactamente. Hermano Juan. La Escritura dice que vivamos una vida santa, que todavía no sea una vida santa en toda nuestra manera de vivir. Y si es en toda nuestra manera de vivir, no tenemos cada uno de hacerlo en nuestro bien. Porque hay mucha gente mala que trata también de hacer, como dice aquí, estafa, pero también a nosotros, no nomás la estafa viene de otra familia, de nuestra propia familia, pero tenemos nuestras actitudes que vayamos en nuestra manera de vivir. Esas gentes se van a ir frenando poco a poco, sabiendo que nosotros procuramos el bien de aquellas personas, no procuramos el mal. Entonces, ¿qué es una racional? ¿Por qué no voy a hacer esto si se estaba montando bien conmigo? Sí. Es una manera, ¿no? Sí. Entonces, yo así lo noto con mis hijos, ¿sí? Porque ellos hablaban mal, pero ahora ven mi modo de vivir, mi modo de expresarme, no nomás con ellos, sino con mi esposa y con la gente. Y yo que yo, cuando ellos ven que escuchan palabra, entonces ahí se está viendo el cambio de nosotros. Y si vamos a vivir de tal manera, pues como dice la Escritura, tenemos un galardón para nosotros. Amén. Amén. Amén, hermano Juan. Y ese es el punto, ¿verdad? Vamos a continuar Hacer una pregunta. ¿El sarcasmo es pecado? bueno, déjeme. Es que pregunto porque hay gente que vive en las iglesias y usa el sarcasmo, la ironía, cuando te miran, cuando te platican algo X, no sé, si usa ese sarcasmo, usa la ironía. Entonces, por eso quiero saber ese caso. Yo creo, hermana, que en muchas maneras es pecaminoso. A menos que lo usamos de una manera retórica, pero la mayoría es pecaminoso. Sí, yo, por ejemplo, hermanos, no sé si le había dicho, pero los mexicanos hacemos burla de la tragedia. Y hermanos, eso a veces eso no es tan gracioso cuando nos pasa a nosotros, ¿verdad? O sea, piénselo, cuando alguien se cae, ¿qué son de nuestras primeras reacciones? Consideremos si estamos haciendo bueno para Dios o si estamos haciendo mal. Consideremos eso. Exactamente, entonces, sí, entonces yo creo, hermana, en sus mayores veces sí es pecaminoso y hay que tener mucho cuidado. Sí, hermanos, son nuestros talones de Aquiles, ¿no?
Bueno, vamos a continuar. Yo quiero ese comentario. Que la carrilla del sonorense, yo lo veo muy normal. El cambio yo creo que sí es íntegro. Porque dentro de lo que acabo de explicarlo, está haciendo con toda la intención de burlarte de algún defecto de la persona. Y cambio la carrilla, La carrilla es para hacer la invención del corazón. Es el punto de partida. Ahora, hermano, yo creo que algo que, y como dijo el hermano Juan, que ya estudiamos es, muchos de nosotros somos diferentes en muchas maneras. Y yo creo que, creo que el punto aquí, y es lo que Pablo decía en cuanto a ayudar con las flaquezas de los débiles. Hay asuntos de conciencia, hermanos, que por ejemplo, hay algunas bromas que para algunos no son bromas y que realmente les dañan, ¿no? O sea, que realmente sí es ofensivo y sí es pecaminoso a la persona. O sea, a lo mejor para usted no, pero para esa persona sí es pecaminoso. Entonces, es cuando Pablo nos dice, amar más, o sea, por amor a la persona vamos a evitar hacer ese tipo de comentarios. Hermanos, como tan sencillo, ¿se acuerda cuando discutimos ese capítulo de Romanos 14? Si hay alguien en la iglesia, y yo, hermanos, ¿se acuerda que yo le he preguntado, si hay alguien en la iglesia que se ofende de que, por ejemplo, a lo mejor comemos pan de muerto o rosca de reyes? Y yo les pregunté muy en serio, no siendo sarcásticos. Porque, hermanos, si hay alguien que se ofende y o sea, en el sentido de que le causamos pecar, o sea, porque ese es el punto de Romanos 14, de llevarle a pecar. No es un asunto de preferencia, ¿verdad? De como, no, pues no me gusta la rosca, pero me gusta la concha, ¿no? O asunto de preferencia, sino es un asunto realmente de conciencia, de que peca. Por amor a la persona lo vamos a evitar. Hermanos, si yo constantemente le pregunto, ¿se acuerda? Y nadie me ha dicho, pero si hay alguien, dígame. Igual con el arbolito de Navidad, o sea, creo que en nuestra iglesia no hay nadie que peca con su conciencia con el arbolito de Navidad. Pero yo le dije que conocí unos hermanos que todo lo de Navidad es pecaminoso para ellos, en verdad, y yo los respeto. No estoy de acuerdo con ellos, no comparto esa convicción, pero yo los amo y los respeto. Entonces yo no voy a ponerme a pelear, qué simples son ustedes, si los foquitos son re bonitos y no, o sea, yo los respeto y los amamos, ¿no? A lo mejor aunque no estamos de acuerdo y no compartimos esa convicción. A mí me gustan mucho las calabazas, me gustan mucho los estandaparadas. Y no estoy de acuerdo con mi carro, Exacto. Sí, exacto, hermanos. Por ejemplo, hermanos, una cosa, a mis hijos les encantan los nacimientos. A mis hijos les encanta. Una vez, ¿verdad? Hermanos, les preguntamos, ¿qué querían de regalo? Un nacimiento. Querían un nacimiento. No. Ahora, hermanos, por amor a otros, yo a mis hijos les digo, por amor a otros, no los compramos. Y es más, no los pongo. No creo que haya algo pecaminoso, pero por amor a otros. Porque usted ve que en nuestra cultura usan el nacimiento y hay hay muchas tradiciones con eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso sí llevaría a muchos a pecar. Entonces, no lo hacemos. ¿Por qué? Por amor. Y no sé cómo llegamos aquí, pero vamos a regresar, ¿verdad? Ok, inciso G. Ok, vamos a continuar. Inciso G. Tenemos que ser santos porque nuestra tranquilidad actual depende mucho de ello. No podemos darnos el lujo de olvidarlo. Es lamentable que somos propensos a olvidar que hay una conexión fuerte entre el pecado y el dolor, la santidad y felicidad, y entre la santificación y la consolación. Dios ha ordenado sabiamente que nuestro bienestar y nuestro bien hacer estén entrelazados. Ha previsto en su misericordia que aún en este mundo le convenga al hombre ser santo. Nuestra justificación no es por obras, nuestro llamado y elección no son por nuestras obras, pero en vano es que alguien suponga que puede tener un sentido vivo de justificación o de una seguridad de su llamado, mientras por un otro lado descuida las buenas obras
o no se esfuerza por vivir una vida santa. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones. Así como el creyente no puede esperar sentir los rayos del sol en un día oscuro y nublado, tampoco puede sentir la fuerte consolación en Cristo si no lo sigue plenamente. Cuando los discípulos abandonaron al Señor y huyeron, se libraron del peligro, pero se sintieron mal y tristes. Cuando poco después lo confesaron valientemente ante los hombres y fueron encarcelados y flagelados, nos dice la palabra que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O por nuestro bien, si no hubiera ninguna otra razón, esforcémonos por ser santos. Aquel que sigue a Jesús más lleno, siempre lo seguirá contento. En último lugar, tenemos que ser santos porque sin santidad sobre la tierra, nunca estaremos preparados para disfrutar del cielo. El cielo es un lugar santo, el Señor del cielo es un ser santo. Los ángeles son criaturas santas. La santidad está estampada en todo lo que hay en el cielo. El libro de Apocalipsis dice expresamente: no entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira. Apelo solemnemente a todo el que lee estas páginas. ¿Cómo nos sentiremos en casa y felices en el cielo si morimos sin santidad? La muerte no obra ningún cambio. Cada uno volverá a vivir en el mismo carácter con el que dio su último suspiro. ¿Cuál será nuestro lugar si no conocemos ahora la santidad? Supongamos por un momento que se le permitiera entrar al cielo sin santidad. ¿Qué hará? ¿De qué podría disfrutar allí? ¿A cuáles de todos los santos se acercaría y al lado de quién se sentaría? Sus placeres no son los placeres de usted, ni sus gustos los gustos de usted, ni su carácter el carácter de usted. ¿Cómo podría ser feliz si no fue santo en la tierra? Quizá prefiere ahora la compañía de los superficiales y los indiferentes, los mundanos y los avaros, los parranderos y los que van tras los placeres, los impíos y los profanos. No habrá ninguno de ellos en el cielo. Quizás cree ahora que los santos de Dios son demasiado estrictos, exigentes y serios. Prefiere evitarlos. No disfruta de su compañía. No habrá ninguna otra compañía en el cielo. Quizás piense ahora que orar, leer la Biblia y cantar himnos es aburrido, triste y tonto. Algo para ser tolerado de vez en cuando, pero no disfrutado. Considera el día del Señor como una carga y cosa pesada. No podría pasar más que una porción pequeña del día adorando a Dios. Pero recuerde, el cielo es un día del Señor sin fin. Los que allá viven no descansan de decir día y noche: santo, 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 Señor omnipotente, y de cantar alabanzas al Cordero. ¿Cómo podría alguien que no es santo disfrutar de ocupaciones como estas? ¿Cree usted que a alguien así le encantaría conocer a David, a Pablo y a Juan después de haber pasado toda una vida haciendo las cosas de las cuales ellos hablaban en contra? ¿Disfrutaría de sus dulces conversaciones con ellos, comprobando que tienen con ellos mucho en común? Sobre todo, ¿piensa usted que se regocijaría de conocer cara a cara a Jesús, el crucificado, después de aferrarse a los pecados por los que Él murió? Se pondría de pie ante Él con confianza y se sumaría a la exclamación: este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿No le parece que la lengua del hombre impío se le pegaría al paladar de pura vergüenza y que su único deseo sería que lo echaran de allí? Se sentiría como un extraño en una tierra desconocida, una oveja negra en medio del rebaño santo de Cristo. La voz de querubines y serafines, el canto de ángeles y arcángeles y toda la compañía del cielo sería un lenguaje que no podría comprender. El aire mismo del entorno le parecería tan diferente que no lo podría respirar. No sé qué opinarán los demás, pero a mí me resulta claro que el cielo sería un lugar muy desagradable para el que no es santo. Imposible que sea de otra manera. La gente puede decir de un modo muy incierto que espera ir al cielo, pero no piensa en lo que dice. Tiene que haber cierta capacitación para participar de la herencia de los santos en luz. Nuestros corazones tienen que armonizar con lo que es el cielo. Para alcanzar el refrigerio de gloria tenemos que pasar por la escuela de la gracia que nos prepara para ello. Tenemos que tener pensamientos celestiales, gustos celestiales en la vida ahora. De lo contrario, nunca nos encontraremos en el cielo en la vida venidera. ¿Qué piensan, hermanos? Aquí hay un punto que me gustaría discutir, pero
¿Qué piensan? Hermano Juan. Por ejemplo, como un pez no puede sobrevivir fuera del agua. Así no, tampoco no podemos sobrevivir un pez dentro del agua. Aunque se vamos a nadar, hay un momento de cansar, porque nuestra carne se agrandezca dentro del agua y empieza a deshacerse dentro del agua. Entonces, así aquella persona que no entra a nuestra congregación y hace lo que Dios nos dice. Entonces, así es aquella persona que se siente perdida, porque no tiene lo que oye y ve. Sí. Hermanos, y bueno, creo que el hermano Juan tocó un punto muy interesante hay personas que se sienten muy raras, ¿verdad? En la congregación y por eso, hermanos, yo creo que uno debe ser amable y paciente con las personas y recuerde que tratamos de poner atención en las cosas realmente importantes, ¿verdad? Personas a veces no entienden por qué venimos vestidos como venimos el domingo, por qué cantamos lo que cantamos, pero de nuevo hay que ser pacientes, como dice, porque no todos entienden por qué la música que escogemos, la manera que nos expresamos, y algo que acaba de mencionar hermano Juan, que también creo que es importante, es a veces, hermanos, se puede notar que personas no disfrutan estar con otras personas, especialmente por ese asunto de a veces uno no tolera chistes sucios o cosas que uno, por ejemplo, hermanos, a mí no me gusta burlarme de las personas. Yo sé que a veces lo hago o inconscientemente entro en eso, pero cuando reacciono me entra un sentido de vergüenza y culpa. Y yo fui muy cobarde cuando alumno porque pues estaba ahí así como que incómodo y todo, pero ahora ya que soy adulto y padre, ya mejor me voy. Si alguien está, porque no. Y creo que es parte de lo que el hermano está diciendo aquí. Ana. No necesariamente que no sé cómo se comportan las otras personas. A veces si yo no tengo ganas de hablar con nadie, me digo con el Señor con un saludo y quiero socializar. No necesariamente que al que me caigan mal o algo, no me ganas. Nos respetamos. Pero, ¿se acuerda lo que leímos y lo que aprendimos en Primera de Juan? No, yo creo que todos tenemos de nuevo, tenemos diferente personalidad. Hay gente muy extrovertida, hay gente muy introvertida que les gusta. Pero Juan nos da esta autoevaluación, acuérdense, no es para evaluar a otros, es para evaluarnos a nosotros mismos. Mi retraimiento es porque así quiero estar ese día, o es por mi falta de comunión con Dios. Porque acuérdense que una de las cosas y una de las señales Juan que dijo es que si caminamos con Él y andamos con Él, vamos a querer andar con otros. Y hermano, algo que yo puedo decirle en mis primeros años de esta iglesia es que yo podía, hermanos, yo no sé, pero ¿se acuerdan que antes teníamos el refrigerio y todas las cosas? Hermanos, yo podía evaluar cuando andaba bien con el Señor porque andaba platicando y saludando y abrazando. ¿Se acuerdan que le dije que en esta iglesia los primeros años me abrazaron más que en toda mi vida? Bueno, pero también podía notar ese asunto de que cuando no andaba bien con el Señor es como, no, yo no los quiero escuchar, y luego quejumbrosos y no. Pero yo podía evaluar dentro de mí. Esto no es por introvertido, esto es porque uno no quiere, no está caminando con el Señor. Entonces, creo que Juan nos da esa autoevaluación. Ahora, creo que de nuevo también parte de, no creo que cada uno es diferente, pero no creo que no podamos cambiar. Entonces, no, te entiendo y lo respetamos. Y eso es una de las cosas hermosas de la Biblia, ¿verdad? Que uno puede amarse a pesar de nuestras diferencias. Hermana.
Hermana Alma y luego hermano Ortega. Y me puse un comercito para otras cosas, pero en una vecina me puse a platicar con ella, hablar y extendido. Me despedí de ella y vi a otra vecina y también hizo plástico, pues también bueno, tú con la canacita ya que estaba. Mira, buscando la cita y ya me la pongo todo lo voy a acabar. O sea, ya otra vez, pero puedo hablar. Ese es otro punto, ¿no? Y bueno, la Biblia también dice, también la Biblia tiene, ¿se acuerdan? Así como la Biblia también dice que en las muchas palabras no falta pecado. Entonces, también la Biblia nos enseña, acuérdense que es una mentira de, no, yo lo que me salga, no, pues del corazón no nos van a salir muchas cosas buenas y uno tiene que ser prudente y escoger las palabras. Mire, esto de asunto de la crianza ha sido una cosa, porque uno tiene que enseñar a sus hijos a ser amables. Josué me trae a carrilla de que estoy gordo. En serio, hermanos, me trae, pero hermano, y yo creo que es cierto, yo creo que lo que dice es cierto, pero no lo dice amable. Entonces, yo he hablado con él de, Josué, tienes razón, ora por mí y ayúdame, vamos a ir a caminar, pero tienes que decirlo amable. ¿Ok? O sea, porque puede uno decir la verdad, pero hacerlo dañino. ¿Ok? Entonces, y hay que tener cuidado con eso. Entonces, y ha sido una experiencia, ¿verdad? Porque uno puede decir la verdad, pero de una forma amable, de una forma sabia, ¿ok? Y no aventada. ¿Sí? ¿Sí? Ok, bien, ahora, hermanos, quiero que piensen de este punto, ¿ok? Dice el hermano Ryle, mire lo que está expresando aquí. Apelo solemnemente a todo el que lee estas páginas, ¿cómo nos sentiremos en casa y felices en el cielo si morimos sin santidad? Mire lo que dice, la muerte no obra ningún cambio. Cada uno volverá a vivir con el mismo carácter con el que dio su último suspiro. ¿Está a favor, en contra? A ver. Yo no estoy de acuerdo porque ¿de dónde él concluye esa cuestión? Yo sé que usted no está de acuerdo conmigo, pero en cuanto a la manera de que yo les digo vivan, para mí, por ejemplo, las cartas de Juan es una manera, ya no se puede conocer hacia ningún lado, decir que yo soy cristiano, si no cumple lo que dice en mi opinión. Entonces, buscamos vivir, ¿verdad? Yo, sí me sorprendo, digo, ¿cómo saber? Ok, buena pregunta. Ok, y esta quiero una discusión porque creo que esto va a ayudarnos a un punto importante. A ver, hermano Jesús, y luego, ¿quién más quería aquí? A ver, hermano Jesús, luego Jazmín. Ok, hermano Jesús. Yo paso en realidad, estoy un poco confundido porque un poco, no me molesta mucho la palabra de Dios, pero no recuerdo un versículo claro sobre eso. No sé dónde está citando el hermano esa conclusión. Eso es lo que menciona es consultando, no sé de dónde. Ok, ahí vamos. Ok. Dios nos va a dar un cuerpo corruptible y un cuerpo santo. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a vivir si estamos pecando? En el momento que morimos vamos a hacer. O sea, dice el mismo carácter con el que Dios
No necesariamente, estaba hablando de carácter, de lo que, de la formación, del crecimiento. Porque el carácter es formativo. Eso, está hablando de eso, está hablando de lo que se ha formado. ¿Así? Pues yo pienso que, como dice un versículo, que todos seremos transformados y seremos como Cristo. Entonces, seremos santos como Él, pero al mismo tiempo hay otro versículo que dice: nos alejaremos de Él avergonzados. A lo mejor, pues nuestro pecado, ¿no? ¿Cómo nos encontró el Señor? ¿Cómo es que nos llevó al cielo? Y ese pasaje se ve bien. Nos alejaremos de Él avergonzados. Ahorita sí, yo estoy pensando, yo creo que el hermano, y ahorita yo estoy pensando, creo que este pensamiento viene de un pasaje de Pablo. Pero ahorita le digo, Ana. Pero más bien es una reflexión, ¿no? O sea, nos está invitando a reflexionar, o sea, no es como si estuviera diciendo para mí, pero ponte a pensar, Ana, que si tú no eres santa y morirías en este momento, o sea, ¿qué pasaría si murieras con tu mismo pensamiento? Pues es una reflexión, yo lo veo así, una reflexión. Sí, ahora, hermano, yo le he dicho, mire, a lo mejor uno no quiere que fallemos, pero el Señor puede venir en cualquier momento y qué bueno que nos encuentre haciendo el bien, pero ¿qué de aquellos creyentes que a lo mejor no nos encuentran haciendo el bien o sea, en verdad son creyentes y los agarró en una cantina, en verdad son creyentes y los agarró en un antro, en verdad son creyentes y los agarró, no sé. Así, si en verdad son creyentes, améganse, vayan con el Señor. Pero la pregunta es qué va a pasar después, y esto es lo que está tratando de decir. O sea, y él está tratando de decir, la muerte no hace ningún cambio. ¿Ok? Hermano, ¿qué no puede decir usted de 1 Corintios 15:43? Dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Yo creo que está hablando Pablo especialmente de las características de la resurrección y especialmente, hermana, de las características corporales de la resurrección. Porque ese punto es en 1 Corintios 15, Pablo quiere dejar muy en claro. Parece ser que los corintios estaban hablando con la gente de su alrededor. Los corintios nunca negaron la resurrección de Cristo. Negaban, lo que estaban platicando era con la gente que no creía absolutamente en ninguna resurrección. Entonces dice Pablo, ustedes están platicando con gente que niega la resurrección, y si la gente niega la resurrección, adivinen qué está negando: la resurrección de Cristo. Porque, ahora, acuérdense, hermanos, también, la resurrección de Cristo es la primera en su tipo y el modelo de todas las demás. ¿Cuál es la característica de la resurrección de Cristo? Es la primera y el prototipo y el modelo. Exactamente, acuérdense, todos los hombres en la Biblia que resucitaron en el Antiguo y Nuevo Testamento volvieron a morir, ¿verdad? Lázaro se volvió a morir, ¿ok? Pero Cristo es el primero que resucita para nunca volver a morir, y es el modelo. Y Pablo utiliza a Cristo en 1 Corintios como el modelo, y entonces Pablo trata de resolver, porque la siguiente pregunta es: ay, sí, entonces, ¿cómo va a resucitar? ¿El Espíritu? Y entonces Pablo va a tomar el suficiente para decirle: no, es en el cuerpo, es físicamente, es la resurrección, es la resurrección del cuerpo. Y hermanos, y eso es otro detalle importante, que de nuevo, y le debemos a los griegos esa diferencia y esa separación del espíritu y el cuerpo, lo físico y lo espiritual, donde a veces, hermanos, los griegos no le decían: lo físico es pecaminoso, no importa, lo importante es el espíritu, lo importante es las cosas. Pero la realidad, hermanos, es que a Dios le importa el cuerpo, tanto que lo va a resucitar. ¿Hermano Cruz? Sí, vamos a tener diferentes cuerpos. Sí, esta vida aquí, con cosas que pasan malas, cuando llegamos al cielo vamos a tener diferentes cuerpos, pensamientos, corazón, de todo. Vamos a estar más santos que los que estamos ahora.
Sí. Porque Él lo va a cambiar. Estando aquí, el Espíritu Santo lo está cambiando. Sí. Estar listos allí. Exactamente, exactamente. Ahora, mira aquí. Ay, no se ve en mi pantalla. Dígame. Ahí donde usted, como ya comentó que se refería, cada uno volverá a vivir por el mismo carácter que los últimos, pero dice en Romanos 6:13, en la nueva versión, dice, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. O sea, que nuestro carácter formativo en vida sea honrar al Señor para cuando sea el momento de morir y despertar delante de la presencia del Señor, siga honrando al Señor. Sí, nuestra vida aquí no es de nosotros, es de Cristo, que Él murió. Sí, sí, ahora, déjame ir a los pasajes y quiero discutir esto. Este es el primero, ya me vinieron a la mente tres. El primero es este. Dice Pablo en 2 de Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Esa frase se repite varias veces aquí, por lo cual no desmayamos. ¿Ok? Al último no desmayamos, dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿a qué se refiere eso? Al cuerpo, ¿verdad? El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, hermanos, ahora, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Entonces, parece ser que Pablo nos ha dado una pista de, hermanos, el carácter y la manera, y, hermanos, producen peso, o sea, está hablando de valor en nuestras vidas. ¿Ok? Nuestras vidas adquiriendo más valor. Ahora, ese es uno. Ahora, ese es 2 de Corintios 4:16. Ahora, 2 de Corintios 4:16. Ahora, y 17. Ahora, Primera de Pedro 1. Yo sé que usted conoce este. Dice, bendito vamos a leerlo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, y esta palabra, hermanos, prueba, habla de examinar, mucho más preciosa que el oro. Y luego habla del oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Entonces, ¿qué es lo que va a ser hallado en alabanza, gloria y honra? La fe. Ahora, mire aquí, es aquí muy interesante, dice aquí, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, la necesidad de seguir creyendo y perseverando. Y entonces, Pedro dice, cuando Jesucristo sea manifestado, entonces, la fe, vamos a ver, la fe de cada uno va a ser hallada en qué. Y esa es la pregunta personal que Pedro les está haciendo a los creyentes. ¿Cómo va a ser hallada tu fe?
¿cómo se va a encontrar en el día del Señor Jesucristo tu fe? ¿Ok? Y luego, segunda de Pedro. Cuando dice Pedro, hermanos, en segunda de Pedro, nos dice que nosotros tenemos que esforzarnos por añadir virtudes a nuestra vida, ¿ok? Dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ¿ok? Hermanos, en esto, yo creo que, hermanos, estos pasos y estas virtudes, lo que Pedro está tratando es que nosotros tenemos que cultivar en nuestro corazón esa tierra para que esas virtudes. Ahora, porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué está hablando? De las virtudes. Y abundan, y aquí viene la primera cosa, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas. ¿Qué cosas? Las virtudes, trabajando en las virtudes, ¿no caeréis qué? Jamás. Ahora, mire aquí, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. A ver, hermanos, ¿qué está diciendo Pedro aquí? ¿Que no todos vamos a llegar igualitos al cielo? Pues, hermanos, según estas palabras de Pedro, parece ser que no. Hermano, un predicador estaba explicando, a mí me quedó tan grabado hace muchos años que decía, algunos van a llegar de puro panzazo. ¿Ok? Ahora, ¿de qué va a depender esto? Del esfuerzo en cultivar las virtudes. ¿Qué Pedro está diciendo? ¿Por qué no? Yo sé que usted se puede mucho a lo que yo pienso de eso. ¿En qué instante nosotros le vamos a dar el crédito a Dios? Toda la vida nos vamos a pasar luchando. ¿Cuándo le vamos a dar la oportunidad al Espíritu Santo que verdaderamente obre en nuestra vida? Que lo hagamos como nuestra propia vida. Que ayudamos a una persona, lo hagamos por naturalidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero si nosotros estamos nada más pensando, puede ser, no, yo les digo, por eso yo le insisto mucho, pastor, ¿en qué instante le vamos a dar el crédito a Dios de que verdaderamente el Espíritu Santo obra en nosotros? Mire, yo no... Las virtudes, ¿cómo van a surgir los frutos si nosotros estamos, ¿cómo se dice? Nosotros, Eduardo, está produciendo el fruto. No. El que está produciendo es el Espíritu. Ok, aquí viene. Yo creo que esa es la cosa. No es que no estamos de acuerdo, lo que pasa es que yo creo que usted no está entendiendo y a lo mejor no estamos entendiendo o no estamos llegando a una conclusión. Yo estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo. O sea, es el Espíritu Santo el que produce. Es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere hacer? Ahora, pero, hermanos, aquí una cosa que Dios decidió, porque Dios así lo decidió, es que la santidad no se produce sin hacer nada. Así es. Yo no estoy diciendo nada. Ahora, por eso digo. ¿A qué darle crédito a Dios? No. Ahora, ¿a qué se refiere con darle crédito a Dios? Pues que verdaderamente, como ustedes nos predican, entréguense a Dios, conságrense a Dios, hagan la obra que efectivamente, si Eduardo trabaja, es porque el Espíritu de Dios está en el Eduardo. Yo estoy de acuerdo. Así es. Pero es lo que yo, por ejemplo, oigo a este señor, es todas las cosas que le digo ahora. Yo digo, porque no se le da los amigos. Ahora, ¿por qué de nuevo? Porque el hermano está, acuérdense, el hermano Brian. Pero ¿de dónde sacó? A mí no me hizo mucho ruido. ¿De dónde sacó él que moriremos y no regresamos? No, por eso digo, digo, ¿de dónde lo sacó? Creo que lo está sacando de estos tres pasajes. Pues ahora sí no estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué? Ahora, hermano, ¿por qué? Porque de nuevo, estos son los pasajes que nos están dando una pista. De nuevo, nos
están dando una pista, de nuevo, que de nuevo, que Dios dice, hermanos, la santificación, perdón, la resurrección va a ser para todos. Pero el peso de gloria que menciona Pablo no va a ser igual para todos. La entrada no va a ser igual para todos. Depende qué hacemos. Entonces, de nuevo, yo creo que el hermano está sacando, de nuevo, creo, porque no estoy seguro, porque no cita ningún pasaje. Ahora, el hermano está, de nuevo, quiero que te entiendan porque está enfatizando ese punto. Porque el punto contrario y peligroso es de yo soy cristiano y yo, ¿verdad? Y yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que esforzarme por hacer nada. Y es el punto peligroso. Ahora, ¿por qué creo que este es el punto peligroso? Porque lo vemos citando muchas veces, lo que conocemos como, que le dije, el perfeccionismo wesleyano. Hubo una rama de los Wesley que creía de todo su corazón que llegaba un punto que ya no pecabas, que llegaba un punto en que ya no luchabas, que llegaba un punto en que, en verdad, y esta es la cosa. Entonces, cuando miras a la Escritura y cuando miras a los pasajes y las constantes exhortaciones, uno dice, pues, ¿no? Entonces, él está en contra de esa corriente que dice, no, yo llego a ese punto y ya. Ojalá llegaran. Ahora, y es una cosa, hermano. Ahora, el problema, hermanos, de esa raíz de los wesleyanos es que eso, hermano, se convirtió en el pentecostalismo moderno que dio origen a las burradas del Evangelio de la Prosperidad. Porque en Santiago dice que fe, si no obras, está muerto. Sí, entonces, ahora yo, de nuevo, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, uno tiene, de nuevo, a lo mejor aquí hay que combinar y escoger las palabras correctas, pero uno, hermanos, lo que hacemos es por la obra del Espíritu Santo. El fruto es el fruto del Espíritu Santo, pero aquí hay cierta responsabilidad. Y aquí esto es lo que queremos marcar bien claro. Por alguna razón que Dios tiene, nos dio responsabilidad en la santificación. Nosotros no podemos producir el fruto. O sea, no está en nosotros producir el fruto. Está en nosotros hacer nuestra responsabilidad. Y es Dios el que va a producir el fruto. Él es el fruto. Para mí, por ejemplo, yo veo en el Salmo 23, los guía por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Con qué seguridad podemos seguir? Nos guían por caminos por su nombre. ¡Qué maravilla! Guarda en Cristo mi corazón, mis pensamientos. ¡Otra maravilla! Digo, entonces, vamos a vivir realmente que nuestro carácter, nuestro vocabulario, nuestra lectura, nuestras oraciones, realmente procedan directamente. Sí, ahora, hermano, y yo estoy de acuerdo, y de nuevo, yo creo que esa es la perspectiva bíblica. Ahora, a lo mejor la que usted y yo también estoy en desacuerdo, es, hermano, la perspectiva donde estamos esforzándonos por producir el fruto nosotros para darnos seguridad. Exactamente, hermano, es como decía, ¿se acuerda? Es lo que decía el hermano Tim. Hermanos, es como que usted, imagine que su árbol de manzanas no está dando manzanas. No, va a la tienda, compra sus manzanas y las engrapa. No, que me vas a dar manzana. Es tonto, pero así nos vemos, ¿sí? Tratando de producir el fruto que solamente el Espíritu Santo. Ahora, pero ¿qué es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de veces? Trabajar las raíces. Y una, dos y tres, ¿no? Sí, entonces por eso digo, no es que estamos en desacuerdo, a lo mejor necesitamos medio estructurarlo bien, pero estamos de acuerdo en eso, que uno... Yo, por ejemplo, aún en el centro les digo, cuando les digo, ¿quieren una muestra de que verdaderamente Dios está en ustedes? Leemos la primera de todas. Sí. Está clarísimo.
¿Realmente tienes a Dios en tu corazón? ¿Sí? Realmente oro, realmente Ahora, hermano, y este es el punto, por ejemplo, de nuevo, y este es el punto por el que traje este libro, de nuevo, de entender que la santidad no es nada religioso como estamos muy acostumbrados a pensarlo, que la santidad es impecabilidad, que la santidad es religiosidad, que la santidad, hermanos, es como nos vestimos, o sea, tan enfocados en el exterior más que en el interior. Eso no es santidad, o sea, porque el texto habla de santidad en todos los aspectos. Ahora, se debe ver en el exterior, sí, pero va a fluir del interior. Así es. ¿Verdad? Sí. Ahora, a ver, ¿querías, hermana? Para mí en lo personal, para la pregunta del hermano espiritual, como para medirle el agua a los camotes, así me pongo yo ahora. Con segunda de Pedro, amo este versículo porque da como una secuencia. O sea, tengo fe, eso produce virtud, la virtud, el conocimiento me da dominio propio, el dominio propio produce paciencia, la paciencia piedad, después el afecto fraternal y al final el amor. Yo así lo entendí cuando dice, Si le morimos y nos levantamos, nos vamos a levantar con esa formación que estamos teniendo aquí en la tierra por obra del Espíritu Santo. Pero es bien bonito este 2 de Pedro 1 que cómo da unas secuencias. Ahora, ¿Y sabes por qué ves esa secuencia? Porque si lees Romanos 12:1, es que dice persigue tu cuerpo con un raciocinio. Entonces, tú realmente reconoces la virtud, reconoces que estás haciendo esto. O sea, ese proceso tienes que hacerlo conscientemente. ahora, hermano, nada más, ya que está en ese pasaje, hermana. Ahora, la exhortación comienza aquí, pero la base está en estos versículos. O sea, no nos está diciendo, nunca Dios nos está diciendo, añade virtud, amor, todo, ¿cómo, Señor? Pues como te imagines. Oye, ¿y cómo hago? Pues como quieras. O sea, ya me digo, no, Él nunca hace eso. ¿Por qué? Ahora, creo que es más fácil si leo versículos 3 y 4 en Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice Nueva Traducción Viviente. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ahora mire, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante, y ya empieza. ¿Sí? Hermano Juan y luego Jazmín. La fe en Cristo, Dios, nos hace acercarnos a Dios por medio de su palabra. Esa es la escritura que nos santificamos en su palabra. Entonces, si nos santificamos en su palabra, entonces, ¿cómo vamos a adquirir conocimiento? Por su palabra. Y al adquirir su conocimiento, vamos a saber todas las cosas que nos está mostrando en sus promesas, en sus hechos y en la vida eterna que nos tiene preparada. Entonces, si nos acercamos al Señor, debemos de ir adquiriendo ese conocimiento, y al adquirir ese conocimiento va creciendo nuestra santidad en el Señor. Entonces ahí vamos a ver en qué lugar queremos adentrar a la reino de los cielos. En su momento cuando se lo decida, pero por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si
si no le damos a Dios el conocimiento para nosotros, para poder cambiar nuestra forma de vivir, no podemos avanzar. Y no vamos a avanzar en nada. ¿Jasmine? Lo que Dios produce el querer como el hacer, la verdad es que no siempre despertamos con todas las ganas de leer, por ejemplo, o con todas las ganas de venir a la iglesia, ¿no? Y al final lo hacemos, será por rutina, porque sí, porque estamos acostumbrados, no sé, pero después de experimentar y de leer o de venir a la iglesia, Dios obra y nos transforma, ¿no? Y cambia nuestros deseos. Pero lo que digo es que no siempre tenemos todas las ganas, porque tenemos una naturaleza pecaminosa también que se opone a lo espiritual. Entonces, cuando ya tomamos nuestra responsabilidad de decir, bueno, no importa que no tenga ganas, lo voy a hacer, Dios nos ayuda y es cuando dice, Señor, tú eres tú, no soy yo. Y creo que esa parte también es importante considerar, que luchamos con el pecado, con el carne. Ahora, miren de nuevo este versículo. Es este versículo que estamos citando. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Eso es lo que Pablo manda. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la palabra que utiliza aquí, de nuevo, es la palabra que utiliza, es una palabra que está enraizada en la cultura de los filipenses, hablando del trabajo de las minas. Y ellos entendían probablemente con esta palabra encontrar las riquezas, y ahorita va a ver así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Ahora, dice, básicamente está diciendo, esfuércense. Ahora, no está diciendo esfuércense en obtener salvación, sino esfuércense en ¿qué? En extraer las riquezas de la salvación, hermanos. Y luego, acuérdese, ¿por qué? ¿Nos da qué? La razón. La razón. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su qué. Porque uno pudiera decir, no, pues es que no tengo ganas. No, Dios sí te va a dar ganas, pero no debes ser negligente. Sí, exactamente. Ahora, miren cómo traduce este mismo pasaje la Nueva Traducción. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Hermanos, y esto es, ahora, ¿se acuerda que hemos tenido esta discusión? Y esta es la que estamos. Hermanos, un creyente no puede seguir igual. Un creyente es porque Dios va, hermanos, a estarlo constantemente incomodando. Por lo menos así, más constantemente nos va a estar incomodando, porque Él no quiere dejarnos igual. Él no quiere que sigamos igual. Eso es lo que me refiero, que den el crédito, pues. Hermano, pero ¿por qué luchar? ¿Por qué luchar? No lo entiendo. ¿Por qué luchar? Si el Señor no quiere. Por eso. Yo tengo que luchar en el sentido, por ejemplo, yo vivo en Quito. Yo no tengo que estar, ay, pues, hago mi vida. Inclusive cuando yo iba al hospital, yo le decía, mira Señor, tú eres mi jefe, mi patrón, que me pagas y todo. Yo tengo que hacer las cosas perfectas. ¿Sí? Y yo, si tengo que barrer el barro, si tengo que lavar la ropa al lado, si tengo que hacer comida, hago comida. Sencillamente. Sí. Leo la Biblia, oro, comparto la palabra, me enojo. Sí, lo que el hermano dijo, que lo que a lo mejor tenemos que formular, buscar otras palabras, pero lo que el hermano está diciendo es, o sea,
no muchas veces enfatizamos la obra de Dios a través de nosotros, sino muchas veces enfatizamos el lado humano, nosotros intentando, o sea, como que no siempre tenemos la perspectiva correcta, es lo que está diciendo ahí, que enfatizamos mucho el lado humano y no estamos necesariamente enfatizando que es Dios en nosotros y nosotros estamos respondiendo a su obra. Por ejemplo, ahorita yo oía a la hermana Carmen, a veces amanecemos con que no queremos leer la Biblia. ¿Cómo están? ¿Cómo amaneces con no querer leer la Biblia? A veces amanezco que no quiero, pues ¿cómo? Por ejemplo, yo la depresión, o sea, ahí es cuando que los cristianos no deben ser nunca. Nunca. Y sin embargo, hay muchos cristianos deprimidos. Entonces el gozo del Señor, el gozo de la presencia del Señor, entonces, ¿cómo es posible que se deprima? ¿Cómo es posible que, ay, estoy amaneciendo con flojera? Ahora no voy a ver, pues, ¿de qué se trata? Yo creo, hermano, y bueno, ahí, y aquí estamos experimentando creo que ¿cómo puedo decirlo? Nuestro crecimiento es diferente. Y esa es santidad también es progresiva. y es la razón, por ejemplo, creo que este es un ejemplo de discusión que a veces de nuevo, o sea, hermanos, que a veces de nuevo los que han crecido, pues a veces se frustran con los que no han crecido, ¿no? Tengamos paciencia. Por favor. Entonces, ahora, y de nuevo, pero o sea, hermano, es parte ¿de qué? Pero bueno. Por ejemplo, el punto es, bueno, yo al menos en la práctica es lo que yo he podido lograr. Es que si vives y dices que verdaderamente el carácter, la conversación, lo que el trabajo fluye con normalidad, Dios está en todos los aspectos. Pero si tú estás, ay, no sé, tengo que hacer. No, voy a leer la Biblia porque voy a conocer que no. Haces tus cosas en tus tiempos, a lo que puedes, cuando puedes. Pero lo importante es que verdaderamente la presencia de Dios esté. Sí, ahora, Todo fluye. y yo estoy de acuerdo con eso. Y de nuevo, hermanos, y eso es lo que estamos tratando de vacunar, porque de nuevo, la idea mala de esto es pensar que el favor de Dios se gana por nuestras obras. Hermanos, yo creo que todos hemos estado en ese punto alguna vez de pensar, no leí la Biblia, por eso me pasó así. No oré, por eso me pasó así. Y uno pensar que tuvo un mal día porque no tuvo un desempeño espiritual. Pero también pensar que hoy leí la Biblia o oré, ¿verdad? Ayudé a mi gente. No, Señor, hoy Estoy en santidad. merezco como 100,000 likes. Pero hermanos, y así muchas veces evaluamos nuestros días, ¿verdad? Y debemos tener cuidado que Dios nos ama y nos acepta igual siempre por Cristo. Y no es como, ay, pues ahora sí, no, ahora sí le dices, no. Pero muchas veces así vivimos. Y dice, hermano, y esa es la constante preocupación muchas veces de los cristianos. Y es lo que dice la manera, no viven y no disfrutan porque están constantemente pensando, ¿verdad? Ay, ya tengo unos años, y no es así, hermano. No es así. No funciona así. Nuestra aceptación es perfecta en Cristo. El perdón es perfecto en Cristo. La adopción es perfecta en Cristo. Pero también dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Sabe que somos débiles. Tenemos muchas debilidades. ¿Sí? Se dice fuertes todos. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es, o sea, y esa es la cosa. Y esa es la cosa grandiosa, porque la gracia que necesitamos en nuestros peores momentos son la misma gracia que necesitamos en nuestros mejores momentos. O sea, ahora piénsenlo aquí, y esto es lo que nos pasa muchas veces, que tenemos una angustia grande y estamos cuidando rodilla. Se mejora la situación y aquí sí. Muchas veces así hace. Pero la realidad es que Dios nos escucha, si te digo, los benditos son de rodillas.
Siempre. Siempre. Su favor y su amor. Se me viene a la mente del versículo de Romanos 4, cómo el Señor nos hace ver que la justificación es algo que va junto con la santificación, no puede vivir separado. Y la justificación es que la justicia de Cristo se nos traspasó a nosotros y de tal manera que debemos vivir para llegar a esa santidad que nunca la vamos a tener perfecta en la tierra. Pero aquí el Señor dice, ¿qué pues diremos? Dice, que halló a Abraham, nuestro padre celestial. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. Porque aquí dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe que nosotros depositemos en aquel que lo hizo todo por nosotros por amor. Yo pienso que de ahí va a venir la santificación, porque vamos a estar viviendo la justicia que agrada a Dios. Y ese es el versículo que me ha ayudado mucho a mi vida, de verdad, que no afanarme, sí servir a Dios en un tiempo. Cuando yo tenía energía, tenía salud, le servía hasta los demás no podía. El Señor es su poder, porque separados de Él nunca podemos hacer nada. ¿Sí? Pero ahora que yo tengo salud, yo le digo al Señor, tú me has llevado a otro ministerio. No puedo, pero sí puedo hablar de que tú me pones en el camino, que vienes y me das a la mano de mi día, Señor, ¿sabes? Y es otra manera también de servir, pero aquí dice que también dice que obra, dice, No se le cuenta como si cree en aquel que justifica el envío, dice, su fe te es contada por justicia. ¿Sí? El que no obra, entonces, la fe es suficiente en lo que Cristo hizo. Sí, eso. Ahí debe de estar nuestra fe, porque si nos hablamos, como dice el hermano, sí es correcto todo lo que dice, pero también sí hay días de plano nuestro ser y nuestra humana debilidad. Yo lo digo por mí ahora, yo lo digo porque yo también pensaba como él antes, pero todo tan joven y llegaste, yo lo digo por mis hijos porque yo los traía a vivir, ¿verdad? Y gracias a Dios que pues están en su camino, pero yo quisiera ver más luz de Cristo en ellos, ¿verdad? Pero esto me ha ayudado a entender, a apaciguarme un poquito para no traer esas ideas. Y descansar en la justicia de Cristo. Déjame terminar esta bonita discusión con esto. Un libro que a mí me marcó mucho y que lo traje aquí para recomendar mucho, que es el del hijo de Dios pródigo, ¿se acuerdan? Es básicamente el hermano Keller da una exposición de la parábola del hijo pródigo. Muchas veces nosotros en la parábola del hijo pródigo solamente vemos un hijo perdido, ¿verdad? El que se fue, derrochó, ¿verdad? Se fue por mujeres, alcohol y todo. Y pensamos, no, ese sí estaba bien perdido. Pero la realidad, hermanos, es que en la parábola hay dos hijos perdidos. Un hijo es rebelde y se fue, pero otro hijo es el hijo religioso, es el hijo mayor, es el hijo que piensa que el padre le debe. Y hermanos, yo me identifico con ese hijo mayor, porque muchas veces, ¿verdad? Uno está pensando, Señor, mira, tantos años y guardándome y no puedes contestarme y no puedes hacer, ¿verdad? Y esa fue la molestia del hijo mayor, que verdad que perdonó al otro hijo y el otro se indignó. Y hermanos, esto es a veces no entender que la gracia de Dios es suficiente y nunca, hermanos, nunca nos pone en posición de exigirle a Dios, porque luego podemos tener esa mentalidad del hijo mayor de, yo siempre he estado aquí, ¿qué pasa? O sea, y hermanos, y esto es bien común, ¿por qué? Porque uno dice, Señor, ¿cómo premias a esos impíos que vienen a la iglesia, no leen la Biblia? Mira, estás contestando, y yo te hago una simple, sencilla petición. Y muchas veces así nos encontramos con ese espíritu de hijos mayores. Cuando el Padre Líbranos Dios, líbranos Dios. Cuando el Padre es bondadoso, cuando el
Padre es bondadoso. Entonces, en esa parábola hay dos hijos perdidos. Uno es un mundano y otro es un religioso. Y los dos necesitan de la gracia de Dios. También el Evangelio también nos revela con nosotros. La mujer que ganó una blanca. Ella no se fijó que hablaba de ella. Ella vio, pero Cristo lo estaba viendo. Así hay mucha gente que lo ve a nosotros y critica muchas veces. Pero aquí Dios está diciendo, Cristo está diciendo, ya le damos Así es. Así es. Bueno, estuvo buena la discusión, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque esta es la razón creo que estas son las cosas importantes de poder discutir sobre pasajes, sobre ideas y constantemente corregir nuestra mente y pensamientos y ser dominados por la Escritura. Señor, es un reto constante que yo tengo como pastor, no es como que yo domino la Escritura, sino que la Escritura me domine a mí, me controle a mí y me ayude a mí. Y ayúdanos en verdad, Padre, a vivir. Creo que el punto importante es vivir y ser conscientes constantemente de tu obra en nosotros, tratando de producir esas, Señor, riquezas y que tenemos que responder. Y Señor, tú sabes y entiendes nuestra debilidad. Tú, Señor, entiendes nuestras luchas. Y por eso el escritor de Hebreos dijo, acercaos al trono de la gracia. No es un trono para ser golpeados ni juzgados. Es para encontrar gracia para el oportuno socorro. Dice otra traducción de la Biblia, gracia para el momento de necesidad. Y en verdad, Señor, muchas gracias por la obra que... Ayúdanos, Señor, y de nuevo, ayúdanos también con la perspectiva correcta. Estamos tratando de leer el libro del hermano Ryle en el contexto en el que él escribió, tratando de combatir esa idea del perfeccionismo wesleyano y de otras ideas donde había creyentes que pensaban que podían llegar a un punto donde no luchaban y se volvían indulgentes y causaban más mal testimonio al Evangelio que un buen testimonio. Y Señor, aunque sí es cierto, la gente nos está mirando, ayúdanos, Padre, por favor, y enséñanos que vale la pena, Señor, enséñanos que vale la pena ser transformados, que la gente pueda mirar a nosotros a Cristo, y que, Señor, el Evangelio sea poderoso en nuestras palabras y también en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, por favor. Llévanos con bien a la casa. Síguenos ayudando en nuestras responsabilidades. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.